¿Vale la pena hacer ayahuasca? ¿Realmente es ese portal para conectar con tus vidas pasadas, dolores del presente y volver a tener un nuevo renacer? ¿Realmente puedes ver el futuro y empezar una nueva vida a partir de toda la información y toda la sanación que recibes de esta planta tan mágica? En este episodio te voy a contar mi experiencia consumiendo yagé o ayahuasca en un retiro espiritual de Perú. Así que quédate si quieres conocer más. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo. A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tu Jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy quiero contarte mi experiencia con la ayahuasca o el yagé, conocido en algunas partes del mundo. Porque fue una experiencia tan transformadora que yo siento que merece la pena que otras personas la conozcan para que en su propio libre albedrío deciden si lo quieran hacer o no. Y si nunca has escuchado como de esto o de qué trata, bueno, realmente la ayahuasca es una bebida que se produce en el Amazonas. Son unas plantas que son originarias del Amazonas y que se popularizó mucho en épocas antiguas. De hecho tiene más de 10.000 años de haber sido conocida, descubierta por las tribus indígenas de estas zonas del mundo y se utiliza con fines sanadores. Es una planta que tiene el poder de, a través de unos psicotrópicos, despertar tu glándula pineal y ayudarte a sanar y conectarte con otras realidades que desafortunadamente en el ajetreo de nuestro día a día no tenemos la oportunidad de hacer. Y probablemente en algún momento de tu vida lo has escuchado, y si estás escuchando este podcast de pronto estás recibiendo un nuevo llamado de que tienes que hacerlo, porque algo que aprendí de un taita hace algunos años es que la ayahuasca tú no llegas a ella, sino que ella llega a ti, porque tú tienes que estar preparado en cuerpo, alma, espíritu para poderla recibir. Y de hecho esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo, porque conocía sus efectos. Ya muchas personas habían hablado como del poder transformador, sanador, cómo habían resignificado su vida después de haber tomado hacer este ritual. Pero hay demasiados paradigmas también, como que hay mucha gente que dice que es muy peligroso, otras personas se han muerto consumiendo la ayahuasca. Entonces como que sentía en ese momento de mi vida como que no era algo que tú simplemente vas, llegas, lo compras, pagas, lo haces y ya. No es como ir a un parque de diversiones, sino como que realmente había que tener un proceso. Y de hecho en el 2018, un año después de yo haber renunciado a mi trabajo, ese fue un año muy difícil emocionalmente para mí, porque yo me sentía muy perdida, como muy desubicada. No sé si de pronto te identifiques en este momento de tu vida o hayas pasado por algo similar. Como que yo había renunciado, sabía que no quería ser parte del mundo corporativo, estaba tratando de emprender en una red de mercadeo, pero no me estaba yendo tan bien, y como que sentía que le había perdido la chispa a la vida. Yo siempre he sido una persona súper enérgica, como alegre, y como que en esa época era como que nada me motivaba, ya como que muy pocas cosas me inspiraban. Y tenía todo el apoyo, el amor de mis padres, pero aún así como que no me sentía como capaz de poder crear una nueva realidad para mí. Me sentía un poco deprimida, para ser sincera. Porque como que tienes esa presión de que tienes que ser alguien o que tienes que crear algo para tu vida, pero ni siquiera sabes qué es, ¿no? Entonces yo empecé todo ese camino espiritual, holístico, como acercarme a personas que pudieran ayudarme a entender un poco de por qué yo me sentía así. Y entre esas cosas conocí un taita, que de hecho es como amigo de la familia. Él es del Putumayo de Colombia, Cabunga, y él pues maneja todo esto, tiene todos esos conceptos. Y yo le dije como que que yo quería hacer una ayahuasca, que quería hacer el yagé, que me sentía así, que si él me podía ayudar. Entonces él me dijo, ven al Putumayo y acá vemos. O sea, él me dijo, yo no te lo voy a asegurar porque no sé si estás lista, pero ven. Entonces yo fui hasta allá, un viaje como de 12 horas para llegar hasta Segundo en Putumayo. Y cuando llegué allá,
Fue muy bonita, una bonita experiencia que de hecho si en algún momento tienes la oportunidad o te gustaría como que ir a visitarlo, él tiene un lugar súper lindo, sembramos un árbol, como que hicimos muchos rituales muy bonitos de liberación y él en ese momento me dijo, tú no estás lista y no te la voy a dar. Y yo así como de, me vine desde el Cauca hasta Putumayo para la ayahuasca y usted no me la va a dar, ¿cómo así? Y él me dijo, no estás lista, me preparó otra medicina, me dijo, aún no es el momento. Y yo como que bueno, está bien. Y pasaron los años y siempre como que tenía ese deseo, esas ganas de quererlo hacer, pero me quedó en la mente que él me dijo, la ayahuasca no la buscas, ella te encuentra. En el momento que sea para ti, que la puedas recibir para empezar tu proceso de sanación, va a llegar a ti de la manera más inesperada. Entonces yo como que bueno, liberé y solté como esa emoción y creo que es muy importante que nosotros a veces aprendamos a soltar y nos aferramos tanto a las ideas de las cosas que queremos que no permitimos que fluyan porque sentimos que tienen que darse en el momento de nosotros en el que nosotros decidimos cuando realmente hay un momento perfecto para todo, ¿no? Entonces yo en ese momento lo solté y dije, bueno, en algún momento lo haré. Después, este año, cuando estaba haciendo unos procesos espirituales también, conocí una gran mujer que se llama Clau y ella me invitó a uno de sus retiros en Perú y yo este año, como lo he mencionado antes, mi objetivo este año es visitar Sudamérica. Entonces fue como, esa es la excusa perfecta para empezar, para ir a Perú, que hace mucho tiempo quiero ir a Perú, entonces voy a ir a hacer un retiro espiritual, que era como con todo este concepto de sanar desde el ovario de mamá y no sé qué, y a pesar de que, mira, a veces las personas sienten como que, ay, los que van a los retiros es porque están jodidos, no, todos nosotros necesitamos procesos espirituales para liberar emociones que a veces nos estancan, que nos limitan, y a mí me gusta mucho eso porque siento que hace parte de mi crecimiento personal y que me permite como liberar muchas cosas. Entonces yo me fui para el retiro, no, ellos nos dijeron como vamos a hacer medicinas ancestrales, pero nunca dijeron vamos a hacer ayahuasca, vamos a hacer yagé, entonces yo iba como que con la mente así. En un momento salieron muchas cosas y como que no iba a ir. Por una razón no iba a ir, como que con Clau, yo con pena, bueno, iba a cancelar mi viaje a Perú, al final dije no, lo voy a hacer posible, con el equipo organicé, me fui. Y fue demasiado lindo porque en el viaje a Perú, los primeros 5 días, que de hecho en mi canal de YouTube he publicado un video sobre toda la ruta que hice en Perú, los primeros 5 días estuve viajando con un grupo hermoso, con Seba Super Trump, que era enfocado a estar consciente y estar como conectado con la naturaleza, con el entorno, con toda esta magia ancestral de Perú. Entonces cuando yo llego al retiro realmente estoy como muy aperturada, estoy como muy conectada con el entorno y con el medio, que creo que es demasiado importante. A veces nosotros vamos a hacer como estos viajes o tomar estas medidas solamente como que, ay, quiero sanarme ya y no vivimos como un proceso que nos permite llegar allá. Entonces cuando llegamos al retiro, en el segundo día nos dicen, hoy vamos a hacer ayahuasca. Entonces para eso pues se requiere una preparación, dejamos como que empezamos un ayuno desde el almuerzo, que ya les voy a contar un poco de la diferencia de esta ayahuasca a otras ayahuascas que hay en el mercado. Y para mí fue como, ¿qué? O sea, ¿cómo así que lo vamos a hacer? Yo hace mucho tiempo lo quería hacer, pero dejé de buscarlo y ya llegó a mí solita. O sea, literal, yo no fui a ese retiro buscando hacerlo. Fue como que estaba aperturada al universo y el universo me dijo, ya estás preparada, esto es para ti. Y esa noche, ahora sí voy a entrar en detalles, que estoy segura que estabas esperando estos detalles. Esa noche, en el retiro, primero, bueno, algo muy importante del retiro es que a nosotros la persona que guiaba todo este retiro, que se llama Dafne, un ser maravilloso que tiene unos dones y talentos espectaculares, ella nos pintó unos saquitos. Y esos sacos, cada uno tenían como unos dibujos de acuerdo a nuestra energía, de cómo estaba nuestra energía en ese momento para todo lo que estábamos viviendo en el retiro. Y mi saco era como una culebra con un ojo así grandote y con 2 flores. Y yo como, pues ni idea qué significará la culebra, o sea... y cuando nosotros llegamos esa noche, nos hacen como toda la explicación. De hecho, en el retiro, desde el inicio, como que empiezan a hacerte una limpieza, a conectarte y a preparar tu alma, porque es una bebida que tiene muchos poderes curativos y que tiene
la capacidad de transformar muchas cosas en tu vida, pero pues que tu cuerpo y tu alma necesitan una preparación porque nunca lo has hecho. Entonces cuando llegamos en la noche ya nos hacen todo, hacemos como todo el ritual, nos hacen ingresar al salón, que es un salón hermoso, grandísimo, así como una cúpula, y nos disponemos todos como para el retiro, pues para la toma del yagé, y Dafne empieza a pasar por cada una de las personas y empieza a decir como en qué tenía que trabajar. Como, bueno, tú de acuerdo, o sea, ella se conectaba como con tu energía y decía, tú vas a trabajar a la mamá, tú vas a trabajar las heridas de tu familia, tú vas a trabajar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y a mí me dijo, tú ya estás lista, tú estás muy aperturada, tú ya estás lista. Y yo ni siquiera entendí qué significaba, pero yo dije, ok, estamos listos, estamos listos para este viaje, hágale pues. Y cuando hago la toma, bueno, al principio no sentí nada. De hecho, muchas personas requieren una segunda toma para poder tener como un efecto alucinógeno de la ayahuasquita. Y en la segunda toma que hago, no se imaginan, o sea, pasaron por ahí unos 30 minutos. De hecho, yo me estaba quedando dormida. Y empiezo yo a ver colores, formas geométricas, pero o sea, colores súper brillantes y como que yo los veía en 3D, como que en todo mi cerebro, o sea, como que los veía por adelante, por atrás, como por todas partes. Y nosotros en la cúpula donde estábamos había música, entonces yo sentía esa música como súper fuerte, conectada conmigo, vibrando, conectando. Y yo veía como todas esas cosas y es como que, wow, o sea, ¿qué es esto que está pasando tan increíble? Yo nunca había visto algo así, o sea, unos colores, y era como que yo sentí que era como una fiesta y como que me estaban recibiendo con tambores y era como que, ¡bienvenida! O sea, literalmente tú ves como otro mundo, como figuras que existen quizá en otro plano. Entonces fue súper guau ese momento. No, realmente no sé, uno pierde la noción del tiempo, entonces no sé cuánto me duró y todo el tiempo estaba con los ojos cerrados y las veía. Y en un momento eso se empezó a disipar. Y yo como que, esas cosas de la mente, ¿no? Yo como que, ay no, esperen, que no recibí ningún mensaje, esperen un momentico. Se acabó esto y a mí nadie me dijo nada, ¿qué pasó? Ya se acabó. Y, y como que se apagan todos los colores y yo entro en un estado donde me siento totalmente conectada con el universo, a tal punto donde mi cuerpo físico se disuelve. O sea, yo dejo de tener cuerpo físico, yo dejo de sentir mis manos, todo. O sea, era como, me volví conciencia, yo solo era conciencia y yo podía ver como todo a mi alrededor. O sea, como que tenía los ojos cerrados, pero era como que ves todo 360 infinito, ¿no? Como que eres parte del universo. Yo me sentía integrada con todo, entonces sentía la música, sentía los olores, o sea, todo se sentía integrado a mí. Y de un momento a otro, empieza a escuchar una voz, y una voz me empieza a hablar. Era como mi misma voz, pero una voz superior, ¿no? Y me empieza a hablar y me empieza a decir muchas cosas de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, como de personas que se fueron de la vida por alguna razón. Entonces como que me explicaba por qué había vivido ciertas situaciones, por qué en este momento de vida estaba pasando por ciertas cosas que iban a venir a futuro, y era como una conversación, o sea, como que yo le preguntaba y ella me iba diciendo, y como que íbamos hablando y yo así como toda, como metida en una onda así de wow, no puedo creer que estamos teniendo esta conversación. Y era muy chistoso porque yo como que no sentía para nada mi cuerpo, ni mi cabeza, nada, o sea, no tenía cuerpo. Entonces yo movía la mano, yo estaba en una cobijita de un poncho que compré en Perú y sentía como solamente el rocecito de la cobija como en los deditos, así como. Y recuerdo que en un momento me dieron como burbujitas en el estómago, como esas ganitas de vomitar, como que yo sentía las burbujitas y sentía las burbujitas como que se iban por allá. Y en un momento sentí como ganas de vomitar, como de aliviar, como dicen, ¿no? Entonces como que sentí, y dije, pues me voy a parar, porque en el momento donde estábamos haciendo la ayahuasca, ellas dispusieron unos canequitos de basura para nosotros vomitar ahí si queríamos.
Entonces yo como que me voy a parar a vomitar, pero en un momento fue como, pero no tienes cuerpo, estás disuelta, entonces no te puedes parar. Yo era como, ¿cómo integro todas mis partes? Porque soy universo, soy polvo de estrella, entonces no, literalmente no me pude parar, yo me quedé ahí como disuelta y como que dije, bueno, voy a tratar de, desde mi mente, voy a controlar las ganas de vomitar. Y me iba hablando la conciencia, como que ya después me dijeron que conecté como con mi yo superior y fue demasiado mágico, o sea, como que hablamos tantas cosas que muchas cosas eran cosas que yo necesitaba respuestas y otras cosas que tenían demasiado sentido de por qué habían pasado ciertas cosas o cosas que yo siempre había querido, como que siempre anhelado para mi vida y me confirmó de sí, eso va a pasar, pero pues tranquila, o sea, en tantos años va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces como que eso me dio tanta paz, haber podido conversar con ese yo superior que tiene tanta información, me permitió estar como en un total agradecimiento y en una sincronía con el proceso de vida que estoy llevando en este momento, porque después de la ayahuasca empecé a reflexionar, es que a veces uno se da demasiado palo, como que siente que los resultados tienen que llegar ya y como que estás haciendo todo mal si no tienes el resultado ya y como que te saboteas mucho y finalmente de pronto te alejas de lograr el objetivo por ese afán de que las cosas se den en un momento presente cuando lo estás construyendo para un futuro, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con esta voz, con mi yo superior, digámoslo así, me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad de saber de que estoy bien y que todo lo que estoy haciendo está súper bien, que obviamente van a haber momentos difíciles, momentos retantes que me van a ayudar a escalar al siguiente nivel, pero como que todo va con el ritmo de las cosas como tienen que ir para lograr a donde yo siempre he querido llegar. Y cuando terminamos el viaje, pues ya Dafne como que nos vuelve y nos trae a tierra, como que dice, bueno, voy a conectar acá, ves sintiendo tus manos, no sé qué, y volvemos al viaje, volvemos al presente. Yo así como súper mareada de que veía todo distorsionado, o sea, yo voladísima. Y en un momento yo me siento en una silla, un sillón grandote que había, y mi voz, o sea, literal lo escuché como otra voz acá, como cheche, hablándome, me dice, Lixi, vas a vomitar. Me dice, vas a vomitar, me dijo así. Entonces yo me acerqué al canequito de basura, pero yo ni siquiera sentía ganas de vomitar, o sea, solo como que me acerqué y 2 veces. Y cuando lo hice, como que alivié un montón, como que ay, me sentí súper bien, como que se limpió todas las cosas que tenía por ahí, quién sabe, estancadas de hace cuánto, y ya. La verdad, pues esta fue mi experiencia y la experiencia de cada persona es muy distinta. De hecho, nadie dentro de la sala, que éramos 18 personas, nadie tuvo la misma experiencia que yo. Después de que nosotros terminamos el viaje, cada una persona empezó como a contar, los que querían contar como su experiencia, y la mía fue totalmente distinta. Y ella me dijo, claro, es que tú ya estás muy aperturada, entonces como que tú llegaste a un pasito más arriba. Y yo decía, claro, todos los procesos espirituales que yo llevo haciendo desde el 2018 hasta ahora, imagínate, todo eso me ha permitido como crear y construir una nueva conciencia para poder estar mucho más aperturada a esta medicina y a esta sanación. Pero de todas maneras, a todas las personas se les manifestó de maneras diferentes, pero de maneras muy transformadoras que les ayudaron a limpiar en el proceso en el que ellos están. Al otro día también hicimos ayahuasca, fue una experiencia totalmente distinta a la primera. En esta ya como conecté con una vida pasada, que yo ya tenía las sospechas de que yo había sido de ese país antes, y conecté con mi animal de poder, que también fue muy bonito como verlo y sentirlo y sentirme ahí. Pero fue un viaje totalmente distinto, y de hecho ellos dicen que cada viaje es muy diferente porque es de acuerdo al proceso en el que tú estés viviendo. De hecho, en la primera parte del segundo viaje como que temblaba un montón y veía como cosas borrosas, y ellas me decían que estaba limpiando muchas cosas que estaban ahí como estancando mis procesos y como que se estaban liberando todo. Entonces yo dije, ya bueno, ya quedamos pero recargadísimos, mi amor. Bueno, entonces algo que te quiero contar de esta experiencia de ayahuasca es que yo he escuchado muchas
testimonios de otras personas que lo han hecho, que les ha ido súper mal. O sea, tengo una amiga que literalmente parece que se desdobló, se le metió algo al cuerpo y eso se movía horrible y se mordió los dedos. Bueno, como que fueron cosas muy fuertes. Y algo que me encantó, que lo supe después de que hicimos la ayahuasca, es que Dafne, ella cultiva las plantitas de la ayahuasca y las cultiva de una manera muy diferente a lo que hace en los medios tradicionales. Esto es una medicina ancestral que tiene demasiada, puede ser un poco ortodoxa o como hermética en la forma en como tiene que hacerse. Entonces a veces gente dice que solo puede ser un chamal y que va de generación en generación, y sí, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero algo que me explicaba Dafne, que me pareció muy bonita de la experiencia con la ayahuasca con ellos, es que ellos, desde que siembran la ayahuasca y las plantas de la ayahuasca para hacerla, están programando la planta. Acuérdense que hemos hablado en otros episodios que finalmente todo lo que está en nuestro entorno tiene conciencia. O sea, las plantas, la naturaleza, los animales, todos tienen una conciencia, que es lo que se llama la conciencia universal. Por tanto, de hecho, cuando uno le habla a las plantas, y las plantas se ponen lindas porque ellas tienen conciencia, ellas tienen la capacidad de escucharte y todo. Entonces, a las plantas de la ayahuasca, ellos las crecen con una música y las van programando para que los viajes que se hacen a través de ellas sean muy amorosos. Porque tienden a haber ayahuascas que son muy fuertes, donde la gente conecta con otros planos, hay gente que ve espíritus, que ve cosas súper fuertes. Y esta ayahuasca está programada para que todo el viaje sea amoroso. De hecho, en mi viaje no escuché ninguna persona gritar, ni llorar, ni lamentarse. Todos como que acostaditos, cada uno en su viaje, súper tranquilo, como súper conectados. Y ella incluso no nos pide que hacer un ayuno específico, porque ella dice, tú vas a tomar una planta que es fuerte para tu cuerpo, algo que nunca has hecho, y vas a cambiar toda tu dieta completamente solo para consumirla, pues obviamente vas a tener un choque súper fuerte en tu cuerpo. Entonces lo ideal es que no irrumpa dentro de tu cotidianidad y dentro de lo que tú eres y cómo consumes, sino que sea parte y como que la puedas integrar en tus procesos naturalmente, no como forzado. Incluso algunas metodologías de la ayahuasca por taitas, ellos no aceptan mujeres cuando están en el periodo, como que son muy restrictivos con esas cosas, y ella dice como que finalmente las mujeres cuando están en su periodo están en su momento electromagnético más grande y es donde pueden manifestar más cosas, entonces como que no tiene nada que ver. Entonces ella maneja como una metodología diferente, y por eso todas las personas que fuimos al retiro, todos absolutamente pudieron hacer la ayahuasca. Obviamente era el que quisiera, el que no quisiera pues era totalmente voluntario, todos lo hicimos de todas maneras, y fue un viaje muy amoroso porque la planta está programada para eso. Entonces, si tú en algún momento has sentido como ese llamado, como que sientes que hay cositas en tu vida que tienes que sanar, que tienes que transformar y te gustaría hacerlo, yo te aconsejo que lo hagas, o sea, como que investigues muy bien y como que empieces el proceso de la búsqueda, pero no lo fuerces, sino como que permitas que él solito llegue a ti. De hecho, a mí la ayahuasca me dijo en el viaje como, dile a tal persona que haga, me dijo que a 3 personas le dijera, tienen que hacer viaje, tienen que hacer ayahuasca. Entonces ya es como que ya les llega un mensaje muy directo a esas personas de ya es tu momento, ¿no? Ya estás aperturado, ya estás con toda la sincronía para poder recibir esta información. Y finalmente, el proceso que cada persona va a vivir es muy particular porque es de lo que necesita sanar en ese momento y de lo que se necesita liberar. Yo después de eso, en los sueños, seguí como que teniendo esos viajes y me siento como tan conectada, como con el presente, muy entusiasmada de lo que se viene a futuro, pero como viviendo ese presente, abrazando ese presente, muy agradecida con la planta, con la información, con todo este tema espiritual que me gusta mucho, que va más allá de una idiosincrasia o de una iglesia, sino como de poder conectar a nivel espiritual más con esas fuerzas de la energía esas fuerzas que nos rodean y que son parte de nuestra realidad y que a veces por paradigmas como que nos alejamos de ellas.
y siento que esta experiencia como que me acercó mucho más. Entonces fue maravillosa, la recomiendo, pero nuevamente como que te va a llegar en el momento que sea adecuado para ti. Apertúrate a darte cuenta que es una medicina que tiene muchos beneficios para nuestra salud, no genera adicción, no es como que se te va a alterar el cerebro, antes al contrario, él libera muchas hormonas y el DMT que produce despierta partes de nuestro cuerpo. De hecho, la glándula pineal que está en el lóbulo frontal de nuestro cerebro siempre ha estado ahí, y por medio de estas plantas es que nosotros podemos activarlo y poder conectar con otras realidades, que en otros episodios he hablado sobre eso, que finalmente a veces no somos conscientes que nos rodean, pero que están ahí, o sea, que viven con nosotros, que están aquí para nosotros, pero que no somos conscientes de ellos. Y que es un proceso muy sanador. En todo este viaje yo entendí que, porque el día que iba a hacer la ayahuasca, ese día estaba súper enferma, o sea, me dolía el estómago, yo sentía dolor de cabeza, tenía mareo, tenía todo antes de la ayahuasca. Y Dafne, sin estar ahí en el retiro, de una le dijo a Clau como, hay una persona que tiene un dolor muy fuerte del estómago, es porque su alma se está preparando para la ayahuasca, bla, bla, y yo como, ay, ¿cómo así? ¿Cómo supo? Entonces nuestro cuerpo finalmente sabe qué necesita, qué procesos necesita liberar, qué procesos necesita hacer para poder llegar a ese nivel, a ese siguiente nivel. Y hay muchas teorías sobre los planes de almas, en lo que tú creas, pero yo creo que nosotros definitivamente todos tenemos un propósito, y por eso a ti se te dieron un set de habilidades, un set de conocimientos, unas personas que te rodean para hacer que tú cumplas ese propósito, sea el cual sea. Entonces, este tipo de herramientas nos permiten nuevamente volver a conectar con ese propósito, esa misión de vida que nosotros tenemos, y a recordarnos quiénes somos, a qué venimos y por qué. Y nos desapegamos de ese ego de querer comprar sueños a la sociedad, de querer comprar ideales de cómo tiene que ser la vida, de las cosas que yo quiero, sino que cuando tú te desapegas de eso y vas en búsqueda de lo que siempre estuvo programado y destinado para ti, como que todo va a fluir mucho más fácil. De hecho, en el próximo episodio vamos a hablar sobre la manifestación, que creo que es supremamente poderoso para conectarlo con esto. Entonces, son procesos muy bonitos que merecen la pena vivir, y de hecho con Clau la invité para que hagamos unos retiros de ayahuasca acá en Colombia, porque me pareció maravilloso. Obviamente quiero volverlo a hacer y quiero que más personas puedan vivir esta experiencia, entonces estamos programando para hacerlo en julio. Si lo hacemos, entonces estás muy pendiente en mis redes sociales, o me puedes escribir como que, hey, me gustaría hacer el retiro de ayahuasca en Medellín. Entonces, si lo hacemos, te voy a informar para que puedas unirte. Vamos a traer a Dafne desde Perú con sus ayahuasquitas desde allá, para poder compartir este conocimiento, compartir la sabiduría de esta planta y ayudar a muchas más personas a sanar en este proceso que finalmente es maravilloso y creo que es necesario. Entonces, si estás escuchando este episodio y si te conecta, o si lo escuchas después de julio, de todas maneras me puedes escribir, porque yo creo que eso es algo con lo que me gustaría seguir compartiendo con personas como tú, que de pronto sienten que necesitan esa información. Así que bueno, me puedes escribir y ahí coordinamos para un próximo retiro, o bien sea en Perú, en Colombia, lo que sea, para que puedas hacer lo posible. Entonces, esa fue mi experiencia, y espero que te sirva de inspiración, que te sirva para romperte un poco los paradigmas de este tipo de experiencias con las plantas, para que te des cuenta que finalmente, bueno, sí, para todas las personas es muy diferente, pero que merece la pena vivirlo, porque son experiencias muy locas. Entonces, bueno, recuerda que si quieres ser parte del Club de CEOs, puedes unirte en el link que está acá abajo en la descripción, donde te voy a compartir siempre información sobre este tipo de retiros, sobre conexiones, sobre cosas que te van a permitir a ti conectarte con ese nuevo nivel de conciencia que te va a permitir crear la vida de la que no necesites escape, porque es totalmente posible. Simplemente tienes que despedir todos esos jefes que vienen en tu cabeza. Así que si quieres ser parte de la membresía, únete, es supremamente económica al mes, y voy a traer mentores. De hecho, voy a invitar a Claudia y a Dafne para que dentro de la comunidad privada demos charritas sobre esto, preparar nuestras almas para nuevas aventuras en este plano o en el siguiente. Así que bueno, si quieres ser parte de ella,
aquí abajo te hago la invitación. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Despierta tu Jefe, el que en tu cabeza. Chao.